Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta sesión. El día de hoy presentamos la primera sesión del taller virtual Auditoría de Estimaciones Contables a cargo del doctor Cristian Salcedo de Perú, contador público colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, certificado en ISO 31000, gestión de riesgos, certificado en normas internacionales de información financiera, profesional con más de 8 años de experiencia auditando a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Cristian Salcedo. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy bien, muy buenos días y disculpen a todos, hubo unos pequeños problemas de conexión. Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de la auditoría de las estimaciones. Como ustedes sabrán, eh, las estimaciones para nuestros planes de auditoría son un riesgo muy latente y muy presente en nuestros programas de auditoría, ¿no? Precisamente porque hay que probar muchos supuestos, hay que retar cómo la gerencia administra los controles o cómo lleva el control interno, ¿no? Para llevar a tener un nivel de aseguramiento, ¿sí? Un nivel de aseguramiento de que los supuestos que vayan a soportar la estimación financiera esté dentro de los rangos razonables, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros, como tercera línea de defensa, que somos auditores, debemos dar una revisión y retar estos supuestos, valga la redundancia. Siempre, acuérdense, la palabra clave que vamos a hablar demasiado durante toda la sesión son los supuestos, ¿no? Los famosos supuestos. ¿Cuáles son las consideraciones que se van a analizar para validar el cálculo, ¿no? Hasta obtener un nivel de razonabilidad? Muy bien, ¿me confirman, por favor, por interno, las personas que cuenten ya con experiencia en auditoría? Sí, es importante para mí tener ese test para sobre eso también llevar un poco la sesión el día de hoy. Bien, entonces, eh, yo, hoy vamos a abordar la primera hora, la vamos a abordar un poco de manera casi práctica, ¿ya? Voy a dejar de compartir porque quiero abrir unos archivos. Muy bien, voy a dejar mi cámara para concentrarnos en lo que estoy proyectando, ¿ya? Bien, cuando nosotros hablamos o comenzamos a hablar de un plan de auditoría, es importante que nosotros conozcamos cuál va a ser la evaluación de nuestros niveles de riesgos, ¿sí? Obviamente que el riesgo va a estar dividido, ¿no? Entre el riesgo inherente, que es básicamente cómo está la transacción, cómo está la transacción, ya sea un riesgo normal, elevado o significativo, que es básicamente antes del riesgo inherente, es cómo está el proceso, la transacción, antes de eh, antes de que hagamos algún tipo de procedimiento. Sobre esto nosotros vamos a evaluar cuál va a ser la magnitud de ese riesgo y cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. En función a nuestra comprensión, a nuestra revisión de controles, si es que va a ser una auditoría planificada en controles y cuál va a ser el enfoque que vayamos a utilizar. Si es una auditoría planificada, sustantiva, de alcance bajo, de alcance medio o de alcance alto, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a evaluar cuál va a ser nuestra auditoría, ¿no? Si el enfoque va a ser sustantivo o va a ser con confianza en controles. Entonces, básicamente, voy a prender la camarita. Eh, Bien, entonces nosotros vamos a evaluar cuáles son las aseveraciones. Y en el caso cuando nosotros auditemos estimaciones, ¿no? La principal aseveración que nosotros tenemos que cubrir, ¿no? Es básicamente la aseveración
A ver, se ve ahí, ya. La aseveración de evaluación, ¿no? La evaluación está digamos que es el procedimiento principal. Los demás, las afirmaciones, a ver, estamos ahí familiarizados con las aseveraciones, me confirman si no para hablar algo rapidito. Las aseveraciones de auditoría. A ver, veo un sí, un no. Si veo más nos, explico qué son aseveraciones. Ok, ok. Ya, vamos a hablar algo rápido. Bien, en el mundo de auditoría financiera, nosotros realizamos las auditorías en función a las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Y estas auditorías eh, tienen una principal, un principal motivo, ¿sí? Que es básicamente para que, para que nosotros emitamos una opinión, porque la opinión es sobre cierto nivel de razonabilidad o cierto nivel de aseguramiento, ¿no? Las auditorías no son nunca una validación. Nosotros no validamos, nosotros no recalculamos, ¿no? Nosotros damos cierto nivel de aseguramiento, ¿sí? Y eso está resumido en todos los procedimientos que terminamos de realizar a lo largo de toda la auditoría para que al final concluyamos si es que ese rubro, esa partida o esos estados financieros se presentan de manera razonable, ¿no? En sus transacciones más significativas. Entonces, para eso nosotros tenemos las afirmaciones, que son las aseveraciones de la gerencia, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, en ese rubro del estado financiero, eh, que, estas, que cumplen con ciertas características, ¿no? Que la gerencia manifiesta. Por ejemplo, si nosotros hablamos del rubro caja y bancos, efectivo y equivalente de efectivo, decimos que hay la aseveración de la precisión. ¿Qué quiere decir la precisión? Que los estados financieros, los cálculos aritméticos, por ejemplo, son exactos, son precisos, ¿no? Cuando hablamos de totalidad, quiere decir de que todas las transacciones, ¿sí? Todas las transacciones se han registrado. No ha habido ninguna omisión por parte de duplicidad de la gerencia, ¿no? O sea, quiere decir que todas las transacciones de, no sé, los movimientos bancarios están allí. En el caso de corte, te están hablando de que básicamente una transacción se ha registrado en el periodo apropiado, ¿no? Que esa transacción corresponde a, por ejemplo, si estamos al cierre del 31 de diciembre de 2023, corresponde al 31 de diciembre de 2023, ¿sí? Que no hay un riesgo de que no hayan transacciones no registradas en el periodo apropiado. En el caso de existencia y ocurrencia, básicamente es que las transacciones, digamos, existen y corresponden al ciclo normal del negocio. Como por ejemplo, si nosotros estamos en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, obviamente esas transacciones tienen origen a transacciones con entidades financieras o entidades que estén bajo el alcance de la NIC 7, ¿no? Por ejemplo, inversiones a corto plazo. En el caso de presentación y validación, básicamente esta norma te habla de que la gerencia presenta y revela de manera adecuada los rubros o los componentes de los estados financieros donde correspondan. Que en otras palabras es, por ejemplo, si estamos hablando del efectivo y equivalente de efectivo, yo no voy a presentar aquí en este rubro, no van a haber pues anticipos, no van a haber cuentas por cobrar, no van a haber otras cuentas por cobrar, ¿no? O sea, está presentada de manera adecuada en función al marco de información. En este caso, el marco contable son las IFRS y todo lo que es, por ejemplo, efectivo y equivalente de efectivo, cumple con los requisitos contables, ¿no? De la NIC 7, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derechos y obligaciones, estamos probando ya sean los activos y los pasivos. Por ejemplo, derechos en que tengan el control sobre esa transacción, sobre esa partida, que generen beneficios económicos, ¿no? Y en el caso de un pasivo, las obligaciones son básicamente, pues, ¿no? Que estas obligaciones se generen de transacciones normales de negocio y que en el futuro originen una salida de efectivo. En el caso de la evaluación, cuando nosotros hablamos de evaluación, estamos hablando básicamente de, de todas las estimaciones, que los supuestos de la gerencia se encuentran dentro de los umbrales razonablemente aceptables, ¿no? Entonces, mm,
nuestras auditorías, ¿sí? Y eso es lo que yo siempre también hago bastante hincapié con los staff, ¿no? Con los chicos que recién se están formando, ¿no? Y que trabajan conmigo. Siempre esto para mí es el ABC. Es más, yo sugiero a aquellos que quieran llevar o que están prestos a tener más experiencia en auditoría financiera, es como que su coquito, ¿no? Ese es como que el ABC de la auditoría es dominar los conceptos de aseveraciones y dominar básicamente NIC 1, que ahora va a ser la NIF 18, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes sepan qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto. Y a partir de ahí, empezar a diseñar cuáles son las pruebas que ustedes van a realizar para ejecutar y que básicamente cubran esos niveles de aseveraciones, ¿no? Estas afirmaciones. Porque imagínense, por ejemplo, que ustedes hagan, y me ha pasado, ¿no? Cuando una prueba que para nosotros es muy sencilla, que es la prueba de corte de ventas, ¿no? Y esto me pasa con los practicantes, con los asistentes de primer año. Eh, por ejemplo, una prueba de corte de ventas, replican y cogen, oye, voy a agarrar el registro de ventas y voy a pedir la factura, voy a pedir la factura y voy a pedir el cobro y voy a pedir el asiento y listo. Y con eso ya documento que todo cruza, todo está bien, todo es igual y listo, gracias. Ya se cubrió la aseveración de corte. Cuando la esencia, ¿no? La esencia es de que si yo estoy haciendo una prueba de corte o me hacen, por ejemplo, una prueba de corte, bajo el concepto de, oye, no, hay que sacar toda la muestra de la población, de las ventas, de fin de año y del periodo posterior al cierre, en función a la materialidad. Ya, agarramos la materialidad, utilizamos los templates que siempre usamos en la firma y que nos arroje la población. Y ya, con eso valido mi prueba de corte. Entonces, es un poco entender, ¿no? La aseveración, o sea, ¿cuál es el fin de la aseveración que tú estás cubriendo en ese rubro del estado financiero para que realmente eh, puedas realmente mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, una prueba de corte, por ejemplo, no está diseñada para propósitos de alcance, está diseñada para cubrir el fraude, ¿no? Y el fraude no necesariamente lo vas a diseñar a un nivel de alcance, sino a un nivel de ocurrencia, un nivel de que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo veo corte, ¿no? A mí yo tengo que entender el ciclo global del negocio, con qué periodo, con qué frecuencia ellos facturan, cuál es el umbral que ellos tienen para las aprobaciones del reconocimiento de ingresos, y sobre eso yo pues establezco mis periodos de prueba, ¿no? Básico es, por ejemplo, ¿no? Saber qué es lo que voy a reconocer, en qué momento se reconoce para yo, qué información voy a pedir para yo estar tranquilo de que esa transacción al menos puedo probar y revisar cómo se contabiliza en qué periodo, ¿no? Entonces, no es necesariamente hacer un copy-paste de los papeles, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre hago bastante hincapié en que dominen estos conceptos, ¿no? Para que ustedes realmente puedan hacer un trabajo efectivo, ¿ya? Bien, entonces, en el caso de la evaluación, cuando nosotros hablamos de evaluación, vamos a evaluar los supuestos, ¿no? Las estimaciones. Y cuando vamos a hablar de estimaciones, nosotros tenemos que, a ver, voy acá, espérense, se me complica un poco con esto. ¿Me confirman? No, sí se está compartiendo. Se está compartiendo. No sé por qué se pegó esto que no me deja ver. Ya, bueno. Entonces, cuando vayamos nosotros a revisar las estimaciones, para nosotros es importante, me parece que acá le pongo fijar, anclaje, ¿no? Y lo dejo aquí. Ya está, eso era. Eh, Nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros vayamos a revisar? Bien, obtener una comprensión de lo siguiente para identificar y valorar los riesgos de estimaciones contables, ¿no? Por ejemplo, los requerimientos del marco de información financiera aplicable, relevante para las estimaciones, incluyendo la información a revelar.
Por eso es que cuando nosotros auditemos un marco, o mejor dicho, auditemos una partida, y vuelvo aquí, ¿no? Cuando auditemos una partida, eh, nosotros tenemos que saber cuál es el marco de información financiera aplicable. Por ejemplo, en el caso de, a ver, vamos a hacer el ejemplo aquí, ¿ya? Marco financiero aplicable. Esto es para propósitos informativos, ¿ya? Marco aplicable. ¿No? Y es importante que ustedes dominen esto porque ah, no se debería admitir, ¿ya? Ya, bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de efectivo y equivalente de efectivo, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma que tenemos que tener presente? A ver, quién me responde? ¿Cuál es el marco financiero según NIF para probar efectivo y equivalente a efectivo? NIC 7, correcto, bien, Verónica. NIC 7, ¿cierto? Cuando vayamos a hablar otras cuentas por cobrar, en este caso son activos, ¿cuáles son las normas que yo tengo que tener en consideración? ¿Mm? NIF 9, perfecto, Roland. NIF 9, ¿por qué? Porque son instrumentos financieros. Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros. Las otras cuentas por cobrar. Y por aquellas que no participen como partidas monetarias, ¿no? Eh, digamos que podría ser dentro del alcance de la NIC 1 para saber si es activo, ¿cierto? Gastos pagados por anticipados. Bueno, va a haber una norma más adelante, aún está en proyecto. Esta sí sería solo NIC 1 porque no es NIF 9, ¿no? Otros activos también igual bajo NIC 1. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la norma? NIC 16. Muy bien, NIC 16. Activos intangibles. A ver, otro. Por favor, otro participante. NIC. ¿Qué NIC es? Ya, Gloria, la 38. La NIC 38. Muy bien, Gloria. La NIC 38. eh, y cuentas por pagar comerciales. No hay una norma de cuentas por pagar comerciales, ¿no? Entonces, cuando no hay una norma específica, usamos una norma general, ¿sí? Otras cuentas por pagar. Bueno, acá sí es bien difícil, ¿no? Porque habría que evaluar si es que voy a usar NIC 31, si es que voy a usar NIC 37 para las provisiones. eh, capital por lo general es NIC 1, no hay una norma de capital, ¿no? Igual que resultados acumulados, gastos de administración. Teníamos antes la NIC 18, eh, NIC 15, por si es que vamos a hablar, está relacionada a las obligaciones de desempeño. Acá esta compañía no tiene ingreso. Esta, por ejemplo, parece una minera, mira, remediación de medio ambiente, NIC 37, ¿no? Diferencia, en cambio, este facilita, ¿no? NIC 21. Aquí me dice, las cuentas por pagar comerciales no deben estar marcadas. Sí, también las cuentas por pagar comerciales porque son pasivos financieros. Muchas gracias por la aclaración. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, las cuentas por pagar son también instrumentos financieros. Bueno, acá también cuando tengamos obligaciones financieras igual, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es el marco contable. Ahora, hay algo que ustedes no me han comentado y que por lo general sí también debe estar dentro de nuestros planes, que es básicamente la NIC 36, la NIC de deterioro, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar NIC 36? Obviamente cada vez que ocurra, estemos, por ejemplo, siempre tengo que evaluar el deterioro de los activos fijos, ¿cierto? Siempre voy a tener que evaluar que haya o no haya indicios de deterioro y ese es otro tema, pero siempre tengo que evaluar el deterioro, ¿no? Igual en cuentas por cobrar comerciales. Entonces, nosotros vamos a ir conversando, ¿ya? Esto, vamos a poner acá ejemplo, eh, audit risk, ¿no? O riesgos de auditoría, ejemplos, ¿no? Ejemplo. Ya. Esto lo vamos a ir moviendo en función a nuestro programa, ¿no? Hoy vamos a tratar de marcar un poquito los conceptos, vamos a avanzar con mis casos prácticos
pero sugiero que primero centrarnos en lo básico, porque si ustedes no dominan el programa, o sea, o sea, yo les puedo hacer puros casos prácticos, ¿no? Pero si nos centramos solamente en hacer los casos prácticos y no manejamos los conceptos, o sea, vamos a hacer papeles copia y pega, ¿no? Y esa no es la idea de este webinar, ¿ya? Así que por ahí, por favor, paciencia a los a los que deseen los casos prácticos ya. De hecho, estamos haciendo un caso práctico de evaluación de programa de auditoría, ¿sí? A ver, no sé si hasta acá tengan algún comentario de lo que hemos estado conversando hasta la fecha. O si no, prosigo. ¿Alguna pregunta puntual? Bien, Mariori. Ok, entonces, hasta aquí les queda claro que el procedimiento, o sea, primero nuestro programa de auditoría tiene que estar centrado en los riesgos que vayamos a mitigar, ¿sí? Un riesgo inherente, y esto lo vamos a ir moviendo, ¿ah? ¿Ya? Yo voy a hacer el caso práctico y vamos a ir vamos a ir escalando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a ver nuestra hoja, nosotros tenemos que tener también nuestro plan de estimaciones, ¿sí? Y acá quiero llegar, por ejemplo, nuestro plan de estimaciones, ¿sí? Lo voy a checar un poquito, me avisa, si está muy pequeño, yo lo voy leyendo, ¿ya? Ahí está bien, por favor, confírmeme el tamaño. ¿Está bien ahí el tamaño o un poquito más lo agrando? Confírmeme, por favor, si está bien el tamaño, porque hay que leer bastante aquí. Doctor, está bien, doctor Cristian. Las personas que deseen también agrandar pueden también hacerlo desde la pestaña opciones de vista. Pueden ustedes agrandar el zoom Ya, hasta ahí, 300%. ya, Adelante, doctor. perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros hablamos acerca de la naturaleza de la estimación, ¿sí? Y por ejemplo, este Audit Risk no tiene estimaciones, ¿cierto? Entonces vamos a abrir, mover y copiar. Vamos a hacer uno acá. Ya, a ver, vamos, supongamos, ¿no? Yo ya lo voy a hacer a nivel de rubro, ¿ya? Para ya no generar más confusión. Este es mi programa de la cuenta por cobrar, ¿ya? Yo me voy a revisar mi programa de la cuenta por cobrar. A ver, vamos a poner acá. Cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Supongamos que aquí hay, eh, a ver, el rubro, un ratito, para que esté alineado, un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Les comento por qué no suelo compartir esto. Hay un tema acá. Yo lo que hago cuando enseño casos reales, ¿ya? Y sí hay que tener bastante cuidado. No se está viendo mi escritorio, ¿no? No, doctor. Ya, listo. Un ratito, por favor. Quiero asociar un PSP, que es un programa de auditoría. Bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla nuevo. Bien. Acá sí me ven, ¿no? Entonces, ustedes por lo general me confirman si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya está, ya estoy compartiendo en mi Excel. ¿Se ve? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya quería validar acá el importe, ¿ya? Para que vaya la correlación. Miren, entonces nosotros tenemos acá el rubro de cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Y nosotros tenemos que evaluar el riesgo es inherente. Vamos a decir que a esa compañía yo documento que es inherente, el inherente es normal, porque es un cliente que no tiene riesgo de deterioro significativo. Hemos evaluado ya su cuenta de deterioro, ¿no? Digamos que no tienen partidas tan antiguas y podríamos decir que el riesgo inherente es una compañía que normalmente ya dentro de nuestros procedimientos de revisión, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que su periodo de cobranza no supera los 90 días, por ejemplo, ¿no? Y digamos que tiene un adecuado nivel de recuperabilidad de las cuentas por cobrar que terminan siendo las cuentas más líquidas. Entonces, por eso es que decimos que el riesgo eh, la magnitud del riesgo es relativamente bajo y que la probabilidad de ocurrencia de este riesgo es bajo. Entonces, para ello nosotros vamos a asumir de que no hay una dependencia de confianza en controles, vamos a hacer un enfoque completamente sustantivo y nuestra evidencia planificada, digamos que es medio. Ahora, esto va a ir cambiando en función a los PCPs que vayamos a hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, y acá voy a hacer
un audit risk. El audit risk siempre se abre, ¿ya? Se abre por cada PCP que vayamos a hacer. El PCP es un procedimiento de auditoría, ¿ya? En inglés, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo veo deterioro, revisión